Hablaremos sobre los varones del estaño para saber por qué los llaman así. Les hablaré un poco sobre cada uno. Para empezar tenemos a Simón Iturri Patiño. Nació el 1 de junio de 1860 en Cochabamba, Bolivia. Fue un magnate de la minería del estaño y también desarrolló empresas mineras en Bolivia y logró una impotente integración al ser un gran inversionista en la fundación británica William Helvete. Fue el primer boliviano en desarrollar inversiones internacionales. Su fortuna comenzó con el descubrimiento de una beta sumamente rica en el año 1900 en la mina Salvadora. En los siguientes años fue adquiriendo otras minas y su fortuna fue creciendo. Mortis Hochschild nació en 1881 en Alemania. Fue un magnate judío alemán de la industria minera mundial en la primera mitad del siglo XX. Después que se graduó de la escuela, estudió en la Universidad de Minería y Tecnología Freiberg. Fue que era estudiante y escuchaba de Simón y Patiño y la fortuna que acumulaba por la venta del estaño en 1922. Se traslada a Bolivia durante las siguientes 2 décadas y construyó un imperio económico en Bolivia. Entorno de explotación minera, el entorno de comercio del estaño, su imperio se extendía desde Perú hasta Chile. Carlos Víctor Aramayo fue un empresario boliviano y su actividad minera en una época de fuerte crecimiento del precio. Entonces él no dudó en tomar provecho. Entonces fue que logró internacionalizar y lo llevó a acumular una gran fortuna y poder en su país. Fue director de la compañía o de la campaña de Aramayo de Minas de Bolivia al nivel político y llegó a ocupar el cargo de ministro de Hacienda en el campo del periodismo, editor y en el periódico La Razón, junto con Simón Iturri Patiño. Es entonces así como fueron considerados como los varones del estaño y también como los magnates que, salvo a miles de judíos, los hizo 3 varones del estaño. El Tochi tenía la peor reputación de los 3, recordando como un hombre cruel y despiadado. A la hora de hacer los negocios tuvieron que pasar casi 4 décadas que se dieran a conocer su lado más humanitario. El archivo documental de la Corporación Minera de Bolivia persevera documentos un buen labor del magnate durante la accesión del narcisismo durante la Europa. Gracias a sus gestiones, se estima que en 1938 y 1940 llegaron a Bolivia más de 8.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Las buenas relaciones con el entonces presidente de Bolivia, Hermann Busch, permitieron que mediante el Comité Judío Americano de Distribución Conjunta llegaran al país inmigrantes judíos con visas para realizar trabajos de agricultura. En 1933, los varones del estaño enviaron mineros a la Guerra del Chaco y Bolivia transitaba su segundo año en la Guerra del Chaco con los varones del estaño y lograron que entonces era presidente de Bolivia Daniel Salamanca y emitía un decreto supremo para declarar a sus mineros reservistas en comisión. Garantizaron así que sus miles de mineros no acudieran al Chaco, donde centenarios de bolivianos morían defendiendo la patria. Plantearon al gobierno la necesidad de mantener las manos de obras de las minas y por eso es que se emitió el Decreto Supremo de Minas y siguieron trabajando ellos. No pidieron nada y lograban sacar decretos para favorecer y se calculaba que unos 5.000 mineros que no acudieron a la Guerra del Chaco el 6 de octubre de 1963, en un mes después del Decreto Supremo, ante la falta de voluntariados para ir al Chaco, en 300 cadetes entre 15 y 18 años de edad del colegio militar conocido después como el Grupo 3 Pasos al Frente, no duraron en ir al campo de batalla. La riqueza que produjo el estaño benefició a muy pocos, ya que los varones del estaño se convirtieron en una especie de SAP, que ponían y sacaban a presidentes y sacaban el ejército como su guardia, además de crear leyes para su propio beneficio. Los varones del estaño se caracterizaron por pagar bajos impuestos, tener dobles planillas y también para disminuir sus ingresos, y también acompañaron sus actividades con un enorme poder político.
Patiño buscó y encontró el método de fundar sociedades bajo la protección de leyes extranjeras, explotando indígenas, haciendo trabajar hacia sus mineros en condición de esclavitud, de influencia sobre las libertades y republicanos. Fue así donde se creó una era decisiva y forzó a las políticas del gobierno a favor de sus intereses. Y a causa de eso fue Patiño que fue más importante sus necesidades del estaño del mercado mundial al principio del siglo que su tenacidad y capacidad al trabajo para un mejor porvenir de Bolivia.